Cuidado, tiro al blanco. El hecho de que las bases constitucionales, las bases jurídico-políticas, el sistema de partido, el sistema electoral, haya dado el producto altamente nocivo, cuestionable, de los últimos más de 50 años, más de medio siglo, nos remite al porqué de una nueva constitución y de una nueva institucionalidad. El producto ha sido muy malo desde la invasión de los Estados Unidos en la posguerra de abril. Desde que echaron a un lado la Constitución del 63. La Constitución es la ley padre y madre que rige la nación. Le dicen la ley de leyes o ley sustantiva que define el tipo de institucionalidad a establecer, las normas y reglas de juego en las relaciones de Estado, sociedad, el sistema económico, el régimen político, las relaciones de propiedad y las reglas de la convivencia interna y de las relaciones internacionales. La actual institucionalidad dominicana está sustentada en la Constitución del 2010, modificada en el 2015 para introducir de nuevo la reelección, y precedida, y tiene mucho de ella, por la Constitución balaguerista del 66. Las leyes existentes se derivan de esa Constitución. Es una Constitución que fue ideada, hecha, por el expresidente Leonel Fernández, vuelve Leonel a relucir, con asesoría española y algunos asesores dominicanos, entre ellos Ray Guevara. Otros, dignamente como Luis Gómez, se separaron de eso, Luis Gómez Pérez. Hicieron una constitución a la medida de los intereses de la clase capitalista internacional y nacional y de la partidocracia montada y abrazada a esas poderosas fuerzas. Es una constitución que garantiza en alto grado el autoritarismo presidencial y el exceso de poder en una sola persona, así como el curso neoliberal, recolonizador, esencialmente privatizador de la economía política, de la economía y de la política, que han impuesto globalmente Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, junto con los tutumpotes capitalistas asociados a ese suprapoder imperialista y un sistema de partidos que le ha servido de instrumento y ha convertido la política en negocio. Es una constitución que sirve de base al conservadurismo, al machismo patriarcal, incluso al racismo. La constitución actual sustituye la constitución balaguerista del 66, que como le decía, le sirvió de base a los gobiernos de Balaguer, del PRD y del PLD, hasta el 2010. Con la excepción de los gobiernos efímeros de Bosch y de Camaño, que se basaron en la Constitución del 63. Entonces, hay que entender por qué la clase dominante gobernante y esa partidocracia odia tanto esa Constitución y la desprecia de esa manera. Ha sido la más avanzada de nuestra historia desde el punto de vista social y político, de la historia republicana. La del 2010 es una constitución más moderna que las anteriores constituciones conservadoras y que disfraza mejor su contenido sustancialmente reaccionario, incorporando engañosamente nuevos conceptos y derechos de la última generación. Las dos constituciones, la de 1966 balaguerista y la leonelista del 2010,
con la enmienda posterior, han dado, como decía, un producto sumamente malo. Y eso debe llamar a una reflexión seria. Digo sumamente malo porque fueron los gobiernos de Balaguer, de los 12 años, de los 10 años, los gobiernos del PRD, el cual fue sensiblemente contaminado por el balaguerismo y por las prácticas clientelistas, y además se convierte en un partido que abandona la línea de reforma del nacionalismo revolucionario, de todo esto, que de hecho es cooptado por el sistema dominante. Y luego lo del PLD, que se mete en lo de la alianza con el reformismo y termina como sabemos que ha terminado. Pero además de todo esto, en ese marco constitucional, ahora con la Constitución del 2010, todos los factores fundamentales en esta sociedad se han ido empeorando. Incluso el sistema electoral es un sistema todavía más al servicio de la partidocracia y de la determinación de los poderes fácticos, sobre todo del gran poder oligárquico, uno de los más antidemocráticos del continente. Las desigualdades sociales han crecido, los procesos de empobrecimiento han sido bestiales, los servicios públicos deteriorados cada vez más, un cuadro en la educación, un cuadro en la salud sumamente grave, un Estado cada vez más contaminado, incluso convertido prácticamente en narcoestado. Entonces, todo esto nos remite necesariamente a la necesidad de cambiar las causas fundamentales de esa realidad. Y entre ellas está todo el sistema institucional y cómo funciona, basado en la Constitución actual. Es por eso que, además, el Congreso Nacional, que debí decirlo antes incluso, que además se ha derivado en un Congreso, como he dicho muchas veces, de riferos, de políticos corruptos, sobornables. Ese Congreso tiene prácticamente secuestrado los cambios constitucionales, porque han reproducido en esas dos constituciones anteriores el tema de que el Congreso no solo legisla, sino que además tiene el poder sobre la Constitución. Y un Congreso con esa característica, con un sistema electoral que da ese producto, impide que se puedan hacer cambios, incluso hasta reformas parciales constitucionales de significación. Hay que quitarle ese poder a ese Congreso para abrir las compuertas de un proceso constituyente en la que el pueblo pueda decidir la constitución que quiere. Y eso toca, ese proceso tiene que desembocar necesariamente en una asamblea constituyente que aborde el tema de una nueva constitución. Y con otra característica en términos de su representatividad, los movimientos sociales tienen que estar representados en los procesos de creación de la constituyente, en los procesos constituyentes, en fin de cuentas. Tienen que estar y impregnar a la Constitución de sus demandas, para que sea además una constitución programática, como en cierta medida fue la Constitución del 63, que prohibía el latifundio, los monopolios, que garantizaba la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Ahora se trata además de todo el tema ambiental, de los temas, los derechos de la mujer, el tema del desmonte de la concepción patriarcal, la necesidad de diversas formas de propiedad, y eso solo puede lograrse a través de un proceso constituyente. Y a eso es que en esa dirección es que tienen que actuar las fuerzas que realmente se reafirmen en este país como fuerzas transformadoras. Aquí hay que cambiarlo todo. Ya no se resiste este sistema más remiendos, que se vuelven nada, se vuelven absolutamente sal y agua. Por tanto, el tema del cambio constitucional es un tema
clave de una propuesta política para abrir las compuertas de las transformaciones en el país. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Estaremos mañana aquí en Tiro al Blanco, donde se puede decir lo que otros no se atreven a decir. Y lo vamos a decir a propósito de una información que sale hoy. El alboroto en Washington porque encontraron cocaína en la Casa Blanca. Y poco me los hallo, ¿no? Pero además hay otros temas muy, muy importantes para mañana. No se pierdan Tiro al Blanco, porque aquí se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir o muy poco lo hacen. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.